Feijóo ha estado más de un año mintiendo a los españoles para salvar a Amazon. Y ya es hora de que mande todos los mensajes, todas las conversaciones que obtenía con Amazon y cuál ha sido su participación en toda esta farsa, porque lo que ha hecho hasta ahora ha sido añadir dolor a las víctimas de esta tragedia. Por eso, o debieran de echarle, como él mismo pidió. Pero, por cierto, a todos, cargada además de contenido con un primer protagonista, Alberto Núñez Feijóo, que acepta enviar a la jueza de Catarroya sus mensajes con Mazón del Día de la Dana, aunque cuestiona, eso sí, su petición. Marta Ítaca Génova lo volverá a hacer mediante acta notarial. Pues eso es, Alberto, falta muy poco para que conozcamos la conversación íntegra entre Mazón y Feijóo el día de la Dana, porque el presidente del Partido Popular, tal y como decíamos, va a entregar un acta notarial a la jueza con todos los mensajes, también los que él envió al expresidente de la Generalitat. Eso sí, puntualiza y critica que la jueza se los haya pedido. Dice que le parece sorprendente porque al gobierno nadie le ha pedido nada. Hasta 2026, la jueza da además de contenido con un primer protagonista de los mensajes Alberto Núñez Feijóo, que acepta enviar a la jueza de Catarroya en el Día de la Dana. De momento el gobierno redobla la presión, aunque cuestiona el líder de los populares. Su petición, escuchamos reacciones y luego me das tú la. Lo volverá a hacer mediante acta notarial. Feijóo ha estado más de un año mintiendo. Pues eso es, Alberto, falta muy poco para que conozcamos. Para salvar a Amazon. Y ya es hora de que mande todos los mensajes, todas las conversaciones que obtenía con Amazon y cuál ha sido su participación en toda esta farsa, porque lo que ha hecho hasta ahora ha sido añadir dolor a las víctimas de esta tragedia. Por eso, debiera de irse o debieran de echarle, como él mismo pidió. Fue apenas 48 horas cuando el señor Feijóo llega el 31 de octubre a Valencia, al 112, nos miente a todos en la cara, nos dice que había estado informado en tiempo real desde el día 28, cosa que es falsa, y de repente cambia totalmente la estrategia el señor Mazón diciendo que el gobierno no está colaborando. De verdad, no va a ir a dar la cara, y solamente porque ya se lo han pedido las familias, no tendría ni que pensárselo. Es que esto va de humanidad. Aroca, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué crees que no entregó Feijóo pantallazos directamente de esa conversación? Porque no quiere que se sepa lo que habló con Mazón en ese momento. Lo que hiere la inteligencia, digamos, más básica de cualquier demócrata es que se piense que de una conversación solamente interesa lo que dice una parte. Por ejemplo, solo este es un ejemplo. Cuando el señor Mazón dice, gracias, Presi, estamos en ello, no interesa saber a qué respondía el señor Mazón. A mí sí me interesa, porque yo quiero saber la conversación en su plenitud, para saber si de esa conversación se derivan instrucciones, se deriva seguimiento, se deriva una complicidad, se deriva una estrategia. En mi opinión parece que sí, porque cuando el señor Mazón afirma de que, bueno, que están cumplidas todas sus expectativas, que efectivamente el Ministerio de Defensa y por tanto la UME está allí, y después inmediatamente a los pocos días, a las pocas horas se desencadena una campaña negando que allí esté la UME, negando que allí esté el gobierno, negando que haya habido una conversación fluida y yo creo que amistosa entre el gobierno de España y el gobierno de la Comunitat Valenciana. Evidentemente que es relevante saber los dos sentidos de esa conversación para saber si hubo instrucciones. Yo no digo que de ello se deriven consecuencias penales, eso lo tiene que decidir su señoría. Primero, primero hay que investigarlo en la fase de instrucción y después en un juicio eventual oral ya se decidirá. Lo que sí digo es que tiene trascendencia política, claro, porque este señor, me refiero en este caso a Feijóo, ha mentido reiteradamente sobre el sentido y la oportunidad de sus conversaciones con el señor Mazón, pero es más, sobre la base de esas conversaciones se ha sustentado el apoyo y la ovación generalizada del Partido Popular a el señor Mazón. Claro que es importante políticamente. Y yo quería decir que incluso es importante estéticamente, porque claro, alguien que aspira a gobernar este país y además que tiene urgencia por hacerlo, debería tener actitudes estéticas y también éticas mejores que la que muestra el señor Feijóo. Y por cierto, fíjate, Javier, ser un poco más valiente. No se puede... Sobre eso precisamente te quería preguntar, porque es un punto que hemos tratado también aquí en mesa. Vamos a ponernos en el escenario de que en esas conversaciones hay alguna expresión
que no sea agradable desde el punto de vista social, pero que tampoco sea punible. ¿Qué crees tú que desgasta mucho más la imagen de Feijóo? ¿Conocer alguna expresión fuera de contexto, fuera de tono, o estar poniéndoselo difícil a la jueza, o al menos no dar facilidades? Bueno, hay dos proyecciones distintas. Yo creo que los aspectos penales de esto hay que dejar a la justicia que trabaje, pero evidentemente en un Estado democrático las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas van de la mano. O sea, no hay democracia sin responsabilidad. Y me da igual que sea con mal estilo o con buen estilo. El tuétano de esas conversaciones son relevantes. Y después lo otro que te quería decir también, desde el punto de vista ético y también estético, es absolutamente inaceptable que un señor que le gustaba ir a jalear, él y su partido, a la Comunitat Valenciana, a la gente, entre otras cosas para crear un clima de crispación, de no colaboración y de culpabilidad ajena, ¿por qué no tiene ahora la valentía, la gallardía, ese sentirse español de verdad de la pata negra, de esos que son valientes, de esos que no le temen a nadie, ni al fuego, ni a los disparos de los otros, que no le temen a nadie porque es todo por España? Pues por España y por Valencia, ¿por qué no se presenta delante de la jueza y le dice lo que tiene que decir? Si no lo hace, pues algunos vamos a pensar que a lo mejor no es tan español ni tan valiente como él dice, ni tampoco es el presidente que probablemente España necesita en unos momentos realmente convulsos. Javier Aroca, muchísimas gracias por estar en este primer Mañaneros 360 del año. Te envío un abrazo enorme de parte de todo el equipo. Un honor. Muchas gracias. Trasladamos ese punto que estaba exponiendo Javier. Lo ponemos también en mesa. La declaración de Feijóo va a generar más crispación. Pero la verdad lo que tiene que generar es consecuencias en términos de responsabilidad, las que sean. Para él política, en su caso, ya, a mi juicio ya la tiene en tanto y cuanto nos ha mentido. Penalmente para las personas que pueden estar investigadas en este momento o a las que se incorporen en el futuro. Claro, es que si llamamos crispar a dilucidar la verdad de unos hechos que ha tenido como consecuencia un número tan importante de daños personales y materiales, pues que claro, la verdad nunca crispa, la verdad revela. Ya, Clara, Monse, tu valoración. Sí, no, estoy pensando que es una situación verdaderamente endiablada, porque... Político Alberto Núñez Feijóo, protagonista de los titulares, acepta enviar a la jueza de Catarroja sus mensajes con Mazón el día de la Dana, aunque cuestiona esa petición, por lo que parece que va a volver a hacerlos con un acta notarial. Si la jueza quiere saber cuáles los mensajes a efectos de saber qué es lo que estaba pasando en Valencia aquella noche, no tenga ninguna duda que de la misma forma que he colaborado, seguiré haciéndolo. Ahora me pide los mensajes de respuesta que yo le di al señor Mazón el mismo día 29 de octubre y por el mismo mecanismo se los entregaré a través de un acta notarial. Pedro Piquera, seguimos charlando lo que te decía ahora sobre Valencia, la Dana y Feijóo. ¿Qué te parecen estos plazos que marca el presidente, el líder de los populares? Bueno, pues lógicos dentro de su punto de vista, ¿no? De la Dana, fíjate, yo todavía no tengo muy claro si tiene los mensajes o no los tiene, porque dijo en un determinado momento que tenía todos los mensajes, después dijo algo así como que le habían cambiado el teléfono móvil. En fin, yo creo que la jueza de Catarroja va a tener por delante pues la misión de decidir qué es lo que hay de verdad y de mentira en todo esto, ¿no? Yo, en cualquier caso, creo que debe ser aclarado de una vez por todas lo ocurrido con la Dana y la información que tenía el presidente del Partido Popular en ese momento, ¿no? Me preguntabas por otras cuestiones, ¿no? Sí. Decías, primero has dicho, ¿qué te parecen estas cuestiones? Y la verdad es que me he quedado con lo de la Dana fundamentalmente, pero repíteme, Alberto. Te decía, no, estábamos valorando los plazos del propio Mazón, en principio. El envío de acta notarial solamente de una parte, el documento de contexto que él también ha enviado. ¿Tú crees que está cumpliendo estrictamente con lo que le han pedido? ¿Judicialmente podría haber ampliado un poco más esa participación? Yo creo que por supuesto, ¿no? Y yo creo que la tendrá que ampliar. Yo creo que en este caso todo el mundo de la sociedad, pero la jueza también lo que necesita es una clarificación de todo lo ocurrido, ¿no? Porque siempre quedará la sospecha de si después de que Mazón, lo decíamos el otro día, de que Mazón agradeciera al presidente del gobierno la rapidez con que habían enviado la UME, etcétera, etcétera, que después hubiera un plazo y a partir de los 2 o 3 días siguientes pues hubiera una campaña absoluta contra el gobierno de la nación, como que no había actuado. Ahora seguimos charlando porque llega la información territorial, pero tú y yo seguimos hablando en plataformas.
Ya siento dejarte con la palabra, pero teníamos que hacer este cambio a la desconexión. No, mira, no te preocupes. Replanteo, te Mira, reformulo de nuevo. Si trabajara en otra cuestión... Sí. Sí. Sigue. Sí, dime. Pues, No, estábamos hablando en ese momento es que es un lío con el cambio de plataformas y tal, pero estamos hablando un poco del plan que planteaba precisamente Feijóo sobre el tema de la Dana, ¿no? Estábamos en ello, ¿no? Yo creo que es un caso que ya, la verdad, está casi aclarándose, ¿no? Yo creo que está en esa situación en la que se han advertido una serie de mentiras o de inexactitudes, vamos a llamarle así, y que ahora mismo casi todos somos conscientes de ello, ¿no? El problema es que todos tenemos el sesgo de la información, ese sesgo en el cual tendemos a creer, en general, aquello que nos conviene, ¿no? Dicen, esto es mentira, pero me conviene, ¿no? Y me lo creo así, ¿no? Yo creo que el problema es que se está creando una cierta desconfianza con todo esto hacia las instituciones, hacia todas las instituciones. Y por eso el ascenso de los populismos, no es por otra cosa, ¿no? Yo creo que por eso la verdad tiene que hacerse hueco en todo el proceso que se está dando en lo de la Dana, ¿no? Absolutamente, como en otras cosas, ¿no? Sí. Es decir, creo que la política del insulto, la política de la crispación, de la polarización, que se dice que yo creo que hay más polarización de un lado que de otro, pues al final lo que viene a crear es pues esa especie de inconformidad de la gente con el propio sistema democrático. Tú fíjate que hay gente en este país, como ya hemos visto otras veces, que es partidaria de que haya una especie de sistema más autoritario, sobre todo entre jóvenes, ¿no? Y eso es tremendo. Algo mal hemos hecho, algo mal están haciendo los políticos, algo mal estamos haciendo también los periodistas, ¿no? Yo creo que será fundamental, y yo creo que la Dana puede ser un paso importante de recuperar la verdad, si es posible, que se haga todo lo posible para recuperar también la confianza en las instituciones, ¿no? ¿Qué crees tú, Pedro, que la jueza busca o intenta encontrar en esos mensajes, en el 50% de los mensajes que nos quedan por conocer? Y luego, una segunda pregunta, si crees que va a tener coste judicial o político. Pues hombre, debería tener coste judicial, no sabemos para quién. En este caso, yo creo que para Feijóo no habrá un coste judicial, un coste penal en absoluto, ¿no? Es decir, si descubren que no es cierto lo que ha dicho, pues será un problema de credibilidad para él y además puede ser un problema grande por lo que ocurre en Valencia, lo que ocurrió con las víctimas, que son 230 personas fallecidas, ¿no? Y entonces mentir en torno a esto, aunque sea sobre si estuvo informado un día o si no estuvo informado, etcétera, etcétera, pero eso al final tiene un coste. Tendrá coste judicial, muy probablemente, pero no quiero adelantarme en estos hechos, siempre es peligroso avanzar eso, ¿no? Pero puede tenerlo para Mazón, obviamente, ¿no? Y decías lo que trata de desentrañar la jueza, por lo que tiene que desentrañar cualquier juez cuando está con un caso de este tipo, ¿no? Es decir, trata de desentrañar la verdad, que es lo que ocurrió desde el minuto 1, ¿no? Desde que empiezan a ocurrir los hechos, desde que hay un presidente que no está donde tiene que estar, que está en un restaurante comiendo, una comida muy larga, que sale de allí y se incorpora tarde a un comité que está tratando de evaluar la situación y de tomar medidas, que al principio agradece lo que ha hecho el gobierno, pero después dice que no ha habido tal ayuda. En fin, todo eso es lo que trata de desentrañar la jueza, lógicamente, pues para después instruir perfectamente el caso y que sirva para ser condenado quien tenga que ser condenado o no. Pero se trata de desentrañar la verdad, ¿no? Claro. Y luego, Pedro, estábamos y en eso deberían colaborar todos. Mira, en esto... Dime. Sí. No, decía que en esto es que no caben medias tintas. No, era un añadido, y es que cuando las cosas están así, y además se trata de un asunto tan grave como este, pues no caben medias tintas. Me parece muy poco honorable que cuando se ha dado una situación como la que se ha dado en Valencia, pues haya todavía estrategias para esconder el bulto, ¿no? O sea, yo creo que eso no debe ser, ¿no? Hay que, ¿cómo decir? Hay que ser más, a estar más en el sitio y ser más responsable con lo que cada uno tiene, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también llega desde Valencia que me apetecía, nos apetecía mucho comentártela y tener tu valoración, porque por un lado el procedimiento judicial está ahí, tiene sus plazos, y por otro lado la vida política también sigue. Mazón está armando esa oficina de expresidente y ha puesto a Cuenca como asesor, ha pasado de mano derecha a asesor. Bueno. Tu valoración, ¿esto es un premio? ¿Es una evolución lógica al tratarse de una persona de máxima confianza? Bueno, yo creo que Cuenca es el hombre que sabe todos los secretos de Mazón, ¿no? Y entonces, en algún sentido, pues tenía que responder ante él, ¿no? Es decir,
Me da la impresión, digo en su forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que tratan ahí pues de apoyarse mutuamente. Y ya está. Que eso supone incurrir en una actividad poco legal en algún sentido, pues es algo que se dirimirá también con el tiempo. Pero yo creo que aquí lo que hay es un afán de protección mutua, ¿no? Yo creo que Cuenca sabe todo, absolutamente lo que ocurrió. Antes del Ventorro, después del Ventorro, antes de la Dana, después de la Dana. Lo sabe todo absolutamente, ¿no? Y esa es la cuestión de fondo, ¿no? Estupendo. Pedro Piqueras, un abrazo enorme de parte de... Escucha ya Chimo Esteve, abogado de la acusación de víctimas de la Dana del Algemesí. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted logró la declaración ante la jueza de la periodista que comió con Mazón ese día de la Dana. Y ha solicitado también esa declaración presencial de Feijóo, pero la jueza, ¿por qué no ha pedido que declare en persona? No, disculpe la pregunta, ¿por qué no ha pedido qué? La jueza, la declaración presencial de Feijóo. Sí, ha solicitado, sí que ha solicitado ya que compareciese, lo que comenté, para el próximo día 9 de enero en los propios juzgados de Catarroja. Lo que pasa es que, amparándose en el artículo 412.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entonces considera que debe hacerlo desde el propio, considera que puede realizar este interrogatorio, puede realizarse a través o justamente lo que es en el propio despacho del Congreso de los Diputados. La juez en este caso se lo estima, considera que es pertinente o que puede ser pertinente en virtud de ese artículo, y yo ante esa situación pues me revelo porque considero que debe estar allí presente con todos y cada uno de los letrados, porque aquello, digamos, que debe, toda la información es una cuestión muy seria. Esto no es lo que es el propio Congreso de los Diputados, es una comisión del Congreso, es un lugar más solemne, más serio, donde realmente es donde estamos allí más los profesionales, que podemos indagar, averiguar cuestiones pura y estrictamente procesales y penales. Un juzgado no se pretende convertirse en una feria ni en algo distinto, pero interesa que esté allí por el principio, sobre todo de inmediatez. La inmediación es fundamental, que cuando uno realice y formule las preguntas, todos y cada uno de los compañeros que estamos presentes podemos incluso realizar algún tipo de repregunta, con lo cual es fundamental, es pertinente y es muy útil que esté allí el señor. Chimo, ¿la presencia o no de Feijóo en sala podría tener un coste político para el Partido Popular? Yo eso ya, ahí no puedo. Yo ya he comentado varias veces que yo debería deslindar, ¿no? Digamos, yo también como afectado de la riada de lo que es la Dana en el término municipal de Algemesí, y como también representante no solo de este afectado, su familia, y también pues de muchísima gente, pues yo tengo mi propia opinión personal. También tengo que decir que por mi parte no tengo a nadie que me indique, que me diga lo que tenga que hacer, sino yo en este caso tengo absoluta libertad para hacer lo que desde mi ejercicio, desde mi capacidad profesional, pues me invita a poder reclamar, pero tanto a quien se me ponga por delante. Aquí no pongo yo ningún tipo de excepción. Por tanto, considero y repito, que a mí el tema político evidentemente me preocupa, pero no este es el objeto de mi formación, digamos, del trabajo del cual estoy desarrollando. Vámonos entonces, Chimo, a lo estrictamente judicial. ¿Qué crees que espera encontrar la jueza en esos mensajes que Feijóo envió a Mazón y que faltan en esa conversación durante la tarde de la Dana? Esperemos no solo a su señoría, sino todos que existan contradicciones. Dice que los va a poder aportar, o que los va a aportar, evidentemente, pues los aportará, y a tenor de lo que se vaya aportando, pues iremos un poco desgranando lo que son todas las conversaciones. Nos hemos dado cuenta aquí que todos han sido reticentes a aportar documentación, a no aportar los mensajes del teléfono, como ha sido el señor José Manuel Cuenca. Es decir, va a tener que volver, con lo cual mi consejo es que vamos poco a poco trabajando en ello de una forma seria, de una forma transparente desde el propio juzgado, y poco a poco van saliendo las circunstancias. Y al final saldrá, porque es cuestión del tiempo, y su señoría no solo su señoría, sino todos los que formamos parte de los letrados que estamos allí, pues ya es una cuestión pura y estrictamente personal, que queremos saber la verdad y que se instruya bien la causa,
¿Por qué? Porque si realmente hay indicios sólidos y racionales que al final se puede atar y bien atar ese informe para elevarlo directamente al Tribunal Superior de Justicia, si así se considera. Todo apunta desde independientemente de que se hagan consideraciones por parte de compañeros, y puede ser que pueda ser una causa de nulidad del procedimiento, podría llegar a ser, no lo sé todavía, hay algunos compañeros y magistrados y otros, pues también hasta profesores de Derecho Procesal que así lo consideran. Veremos en qué situación, veremos también cómo se llega o quién insta esa nulidad, porque claro, al final vamos a ver aquí hay una serie de circunstancias, compañeros, profesionales del derecho que les van a defender. También me gustaría decir una cuestión que nadie brevemente, habla. Chimo, por favor, que tenemos que avanzar. Sí. Te lo pido, que tenemos que movernos. Sí, brevemente, cuéntame. Sí, a quien no se nombra en este caso, fíjese, es a otro imputado, que es Emilio Argüeso. Nos estamos ciñendo, y eso tampoco hay que dejarlo de lado, nos estamos ciñendo directamente en Salomé Pradas, el señor Mazón, y directamente también con el señor Feijóo, ¿no? Pero nos estamos dejando un poco de lado tanto al señor Emilio Argüeso, que también era subdirector en este caso y también forma parte de las emergencias. Pero en todo caso, independientemente de esto, para mí lo más importante es que el señor Feijóo debe comparecer. No hay nada que le impida poder acudir a ese acto. Ese es, digamos, lo que es el principio de armas. Es igualdad de armas por todos y cada uno que deben estar allí. Todos han comparecido. Y todos han comparecido desde Salomé Pradas, Salomé Pradas porque precisamente está unidad, pero Pilar Bernabé, como otros, y todos deben estar y comparecer por respeto a las víctimas, por respeto a la seriedad, por respeto a las instituciones, y que un juzgado no es un circo, es donde se dirime y donde se resuelven las sentencias. Ha quedado clarísima esa opinión. Chimo Esteve, abogado de la acusación de las víctimas de la Dana en Algemesí. Gracias por entrar en Mañaneros 360. Un abrazo. Parecemos olvidarlo, pero es que son más de 200 muertos, 231 creo recordar. Por favor, claro, hay que ponerse todos a disposición, los analistas políticos exigiendo la verdad, la justicia y la reparación, los medios de comunicación también, por supuesto los tribunales y hasta el último de los ciudadanos, que tenga un poquito de empatía. ¿Cómo es esto de ahora busco un notario de guardia? No, oiga, los notarios hoy están trabajando, muchos de ellos, otros estarán de vacaciones, y lo doy todo, y voy allí. Y voy el día 9 y me pongo a disposición y respondo a las preguntas que me quieran hacer, especialmente los representantes jurídicos de las personas, de las víctimas que han perdido a sus familiares, cuando no, y tantos otros miles que han perdido todo lo demás. Pero bueno, pongamos por delante lo grave, ¿no? Por supuesto, yo creo que es una obligación ética, más allá de jurídica, que en mi opinión también, pero especialmente ética. Claro, recogíamos el dolor de las víctimas, ¿no? Claro. Es que el problema es cómo se mezclan las dos cosas, que a veces pueden inducir a confusión. Antes decía Pedro Piqueras, lo que tiene que averiguar la jueza es la verdad. Es la verdad judicial, lo cual quiere decir que probablemente muchas de las cosas que puedan acabar vertiéndose en el juicio tienen un sentido, desde luego político, porque lo tiene que tener y porque todo el mundo estaría de acuerdo en que la actitud precisamente no es la más ejemplar. Pero una cosa es la verdad judicial y otra cosa es la verdad del caso. Yo creo que en las víctimas se da un intento de conseguir toda la verdad de la que la jueza solo tiene que atender a la verdad judicial, porque lo que a ella compete es saber si hay personas y cuáles son las responsables de esas muertes. Y lo otro tiene que ver con la política, por supuesto puede ser criticado, lo podemos analizar aquí, pero eso no es su competencia. La competencia de la jueza es la verdad judicial, la verdad procesal, porque además hay que recordar que toda verdad judicial que no está comprobada, por mucho que sea verdad, tampoco sería. Es decir, lo que no está en los autos, probado y contrastado, como tal, como verdad judicial no existe. Claro. Entonces, esa dificultad... Pero eso es una... Esa dificultad ¿Cómo para va a mí ser distinta la verdad material de la verdad judicial? No, pero a ver... No, la verdad... Pero a ver, prefiero es que... Primero hay que saber la verdad para ver qué calificación jurídica tiene. Pero solamente aquella que hace... Ella es una jueza de instrucción. Pero a ver, por tanto, lo que tiene que investigar por eso, es la responsabilidad penal. Pero a ver, lo demás no forma tiene parte que investigar. Pero a ver, Montserrat... Sí, y ver las consecuencias jurídicas que puede tener. Pero no es la verdad, sino la verdad judicial, que pero a ver, es distinta. Pero a ver, es que eso es una obviedad.
obviamente. Ya, pues, no, es una obviedad, no, pero... porque a la perdóname. víctima le interesan muchas más cosas. Bueno, lógico, Por también ejemplo, otra... si Mazón decía, pero- me importa un bledo lo que les Vale, pase, pero- eso judicialmente no tiene Montserrat, la yo- menor relevancia, políticamente es Pero a un ver, horror. pero que ya te, Sonada, pero que sí que te he políticamente escuchado con también. atención. Obviamente, la jueza solo puede establecer la verdad judicial y cuando esta parece que lo está haciendo, ¿verdad? Una instrucción bastante correcta, pero en todo caso Bueno. siempre es la verdad judicial lo que puede establecer. Las víctimas, obviamente, no se ciñen Claro. solo a lo judicial. Claro, La claro. judicial es una parte de la reparación que ellas esperan, pero tienen derecho a que se conozca Claro. la verdad judicial y toda la Todas verdad, las demás lo que de incluye la verdad, entre comillas, de la actuación de los políticos. Y aquí, igual que la verdad judicial, la instrucción marcha a un ritmo, que a todos nos parecerá lentos en España, salvo en algunos casos, Efectivamente. porque, por ejemplo, antes hablábamos de Granados. Del PP. Hace 3 años que la audiencia dio luz verde para que se juzgase a Granados, Total. pero la verdad política también se va abriendo paso. Y estos mensajes últimos de los que estamos hablando hoy son muy relevantes en ese sentido, porque han dejado... o han dado luz sobre una parte de la verdad política muy relevante. Y es que Claro, el señor pero la Feijóo jueza- sabía, estuviese puntualmente informado o con 4 horas de retraso, sabía desde el día de la Dana determinadas cuestiones que no solo ocultó, no solo amparó a Mazón, sino que montó una campaña, por ejemplo, para evitar que Teresa Rivera fuera elegida comisaria, Con toda la vicepresidenta de la razón. No debería haber Comisión llegado nunca a ese puesto. Perdóname. Pero la jueza tiene que analizar eso. Pero de verdad, es que con eco es muchísimo más complicado exponer los argumentos. Entonces, alguien puede decir con razón o sin razón, yo no lo sé. Yo sé que montó una campaña basada en varias mentiras, y esos son hechos, porque él sabía desde el día de la Dana que había muertos, que Mazón había mentido y mantuvo esa mentira. Él sabía que en ese momento, como pone por escrito, dice, a través de la delegación del gobierno, tenemos los medios que necesitamos, y él montó una campaña para decir lo contrario. Y eso es verdad política, y es un hecho ya establecido. ¿Tendrá coste o no? Eso lo veremos, lo decidirán los valencianos o los españoles en las urnas. Pero que montó una campaña, que mantuvo durante un año, con mentiras y sabiendo que había mentido el gobierno de Mazón, eso ya es un hecho comprobado. Alberto, ¿qué puede desgastar más políticamente? Vamos a ponernos en el escenario de que en los mensajes hay algún contexto, alguna expresión que a lo mejor pues, sea inapropiada, ¿vale? Pero ¿qué desgasta más políticamente? ¿Tener constancia de que esa expresión está ahí, en ese diálogo, o no poner las cosas fáciles a la jueza? Yo creo que es una combinación. Antes estábamos pensando, estábamos hablando y yo me he puesto a pensar, pues, venga, que no haya ningún mensaje en el que Feijóo diga perro Sánchez, sino que diga, ¿dónde coño estabas, Carlos? Porque Feijóo fue el que le puso el mensaje a las 19:59 y hasta las 20:08 no contestó Mazón, y fue porque Feijóo empezó a ver noticias y dijo, hola, ¿qué está pasando? Basta con que haya un mensaje en el que diga, Demoledor. oye, Carlos, ¿dónde mierda estabas? Para que todo quede claro que Manuel le llamará mentira, como le acaba de llamar a muchas de las cosas que yo no considero mentiras, pero quedará fatal Feijóo porque ha estado durante un año aguantando el tiempo suficiente como para poder acabar con Mazón. Se llama encubrir. ¿Perdón? Encubrir, creo que se llama. Depende de qué. Encubrir es cuando hay delito. Encubrir es cuando hay delito. Y de momento, la jueza de la Dana, decía Manuel antes también, que está haciendo una instrucción quizá lenta, yo no lo sé, pero y sobre todo que la está haciendo bien. Algunos pensamos que falta mucha gente por interrogar y por investigar ahí. Como la jueza solo tiene que establecer la verdad penal y yo de derecho sé lo justito, entiendo que ella sabe mucho más que yo y que probablemente esté haciendo bien su trabajo, pero todavía no lo sé porque yo tengo mis dudas en cuanto a que hay gente... ¿Por qué Teresa Rivera no tenía que haber llegado nunca a ese puesto? Seguí mi opinión de periodista que habla de política. Porque esta fue la señora que en 2011 dijo sí, como secretaria de Estado de Medio Ambiente, a las obras de encauzamiento del Barranco del Pollo, y la señora que en el año 2021, como vicepresidenta del mismo asunto, dijo, pero no. ¿Pero qué tiene que ver eso con que no se dé una alerta cuando se tiene que dar? Y que no, muera la gente. María María José, con que se dé una alerta cuando no se tiene que dar, Teresa Rivera, no tiene nada que ver. Solo me falta sacar el problema es que la alerta se dio, el problema es que la alerta, si ahora vamos a la alerta nunca se dio por el Barranco del Pollo, que es donde se murieron 200 de los 230. Desde que vimos a la señora Pradas ya escribir. Se dio por nada porque el señor que tenía que haber liderado eso es de fiesta. Yo ¿Por qué quiero decir nadie una informó? cosa. ¿Por qué Dejemos por eso yo digo
que queda gente por investigar, porque el señor Miguel Polo, que estaba en el CECOPI y él dijo en su declaración como testigo, dijo que estaba informado de todo lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo, pero que no le dio importancia. Hola, señor, Salomé Pradas lo está bajando el Nilo por el Barranco del Pollo. La culpa fue de Sánchez. ¿Sabes qué pasa? No, la que culpa volvemos es a lo de muchos. antes. Es el interés de diferenciar entre verdad material y verdad judicial. No, la verdad es una. Y luego puede tener consecuencias judiciales, penales, civiles, o no. Pero la verdad es una. ¿Qué existe la verdad material de la verdad procesal? No, la verdad es la verdad. Y tendremos que saber cuáles fueron los mensajes, qué cosas sabía el señor Feijóo, por qué nos mintió, porque eso está fuera de toda dudas. Decir que estás puntualmente informado cuando la primera información la recibes cuando el grueso de las muertes se ha producido, hombre. Eso es lo que tiene que averiguar la jueza. Y a partir de ahí, y yo estoy de acuerdo, que declare todo el mundo que tenga que pasar por allí sin ningún problema. Y que se averigüe dónde estaban, especialmente los responsables. Digo yo, empecemos por los responsables. Venga, teníamos uno que estaba cenando en una cena privada en la India, teníamos una que estaba haciendo campaña. El responsable de campaña electoral en París. Campaña electoral en París para su puesto de vicepresidenta. Bueno, Mazón le dio las gracias. Tenemos una directora general de Protección Civil que se cogió un avión a Colombia y tenemos un secretario de Estado que estaba en Brasil. Y hasta la audiencia provincial lo ha delimitado. A toro pasado. Por favor, no sigamos. Yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo que en cosas dónde estaba cada uno. Y es muy fácil pensar que la gente sabía lo que iba a pasar. Pero si Mazón sabía lo que... Si Mazón hubiera... Vamos a ir rematando que tenemos como veros. Alberto, pero ¿sabes? 1-1 de verdad. 1-1, por favor. Lo básico deberíamos estar de acuerdo. Y es qué pasó aquel día, hay que saberlo, y dónde estaban los responsables, y por qué no hicieron lo que tenían que hacer y no priorizaron. Que joder, que son muchas víctimas, que no estamos hablando... Eso no quiere decir nada. No estamos hablando de quién. puntitos mínimo y macro de bolsa, que hablamos de vidas. Venga, Alejandra, rematamos contigo y nos movemos, brevemente. Realmente tengo poco más que decir sobre este tema porque yo no quiero entrar en este lamentable ejercicio de quiénes son los responsables de la muerte de 200 personas. Yo creo que el responsable último es Mazón y creo que tiene que responder por ello en la justicia y ojalá acabar en la cárcel. Pero a mí lo que me interesa realmente es saber cómo se va a garantizar que esto no vuelva a pasar, qué medidas se van a poner para mitigar la crisis climática, que la jueza de Catarroja haga su trabajo y veamos cómo se hace su trabajo y se diriman las responsabilidades penales y luego veremos quién tiene responsabilidades políticas, entre ellos el señor Feijóo. Pero eso no se va a dirimir en un juzgado, eso se tiene que dirimir en otros lugares. Y yo creo que lo que sí que tenemos que decir es que el Partido Popular, allá donde gobierna, lo que hace es mantener un sistema que pone por encima el beneficio de las vidas de la gente y que es un sistema de muerte. El otro día, el día de fin de año, murió una persona sin techo en Palma precisamente porque no somos capaces de conseguir, ni los gobiernos autonómicos ni el gobierno central, políticas que garanticen la dignidad, un techo y derechos para las personas más vulnerables de este país. De hecho, creo que por empezar con lo que nos habéis puesto, es absolutamente sorprendente la actitud de Feijóo, ¿no? Evidentemente, lo que quiere conocer la jueza es la conversación. Mandar solo los mensajes de una parte es completamente absurdo y voy a poner simplemente dos ejemplos. Hay un mensaje de Mazón que es: estamos en ello. ¿Estamos en ello qué? Sin saber qué le ha dicho a Feijóo, no puede entender. Siguiente mensaje, los dos enviados después de las 11. Más o menos sí. Volvemos a lo mismo, más o menos sí que. Por lo tanto, lo sorprendente, lo alucinante es que Feijóo tuviese la ocurrencia de enviar solo la mitad de una conversación cuando una jueza le pide una conversación. Casi igual de sorprendente, por cierto, que enviar los mensajes el 24 de diciembre, que fue una verdadera crueldad. María José, no ha sido suficiente con el documento que contextualizaba esos mensajes que también pidió la jueza. Bueno, claro, es que una conversación no se entiende nunca si se ve solo una de las partes, y esto creo que lo debería entender el señor Feijóo como lo entendemos todos. Es todo muy contradictorio. Pide exactamente lo mismo que al inicio de la legislatura, porque nunca ha aceptado este gobierno como legítimo, pero dice que ahora es peor porque ahora está bloqueado, porque no tiene mayoría parlamentaria, que por cierto no ha tenido nunca. Por otro lado dice que quiere colaborar, pero no colabora, porque esto es ir al traspiés, ¿no? Le tienen que ir sonsacando como un corchito en una botella cada uno de los mensajes. Y dice que no entiende para qué los quiere. Oiga, es que es muy relevante. Si, como parece que apuntan, estos mensajes nos mintió,
en una cosa tan grave o lo trató de instrumentalizar políticamente, como ciudadanos tenemos que saberlo. Por lo demás, pues la oposición termina de esta manera, acrítica y extraña, errática, y el gobierno plantea un escudo social que es imprescindible. Vamos contigo, María José. ¿Tendría que haber acudido? Hombre, por supuesto, es que estamos hablando de algo gravísimo, que las víctimas se lo han pedido y creo que la ciudadanía en su conjunto lo merecemos. Fíjate qué curioso, hablando de contradicciones, que el señor Feijóo, que hablaba de complicidad y encubrimiento por parte de los socios de investidura del gobierno, precisamente se comportó de una manera tan próxima a la complicidad y al encubrimiento cuando hablamos de una responsabilidad que hasta el propio Mazón ha asumido políticamente. Es verdad que tarde y mal, pero al menos la ha asumido. Por favor, necesitamos saber qué pasó en ese momento, por qué nos mintió, si intentaba hacer política de esto como puede darse a entender en el sentido de desgastar al gobierno en vez de ponerse a disposición de la verdad, de la justicia y de la reparación. Yo creo que es una exigencia ciudadana y democrática que vaya allí y dé la cara. Si no tiene nada que ocultar, que lo haga. Claro, Alberto, hemos terminado el año pasado, el 25, midiendo y mirando con lupa cualquier movimiento de cualquier partido político. Por eso, quizás la presencia en sala o no puede tener muchísimas lecturas. ¿Cuál es la tuya? A mí me parece una torpeza. Me parece que está ejerciendo un derecho, porque le asiste la ley a hacerlo, pero me parece una torpeza. Igual que me pareció una torpeza mandar solo media conversación, aunque esté ejerciendo un derecho, y perder el tiempo en darle contexto a esa conversación cuando es mucho más rápido que el notario te revise todos los mensajes, los que tú mandaste y los que te mandaron, salvo que esté ocultando algo que políticamente no le convenga. Imagínate que en esos mensajes dice menudo perro es el perro Sánchez, por ejemplo, y no le apetecerá que eso se vea. Pero si tiene que verse, que se vea. Claro, es que hay una cosa que está clara, creo que lo comentaba... Lo hice en público. En su momento también Esperanza Aguirre, hace 5 años, cuando salieron también el lío de los escándalos de los mensajes en su partido, es que ninguno creo que sobreviviríamos a una conversación privada de WhatsApp. Claro, pero al margen de eso, están las responsabilidades políticas. Bueno, no lo sé, Manuel. Y aquí, a ver, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una, mencionaba Alberto, legalmente tiene derecho a no ir. Efectivamente, él se ha acogido a ese artículo, pero aquí es que no estamos hablando solo de lo estrictamente legal, estamos hablando también de una cuestión de empatía con las víctimas, ¿no? Además, se buscó una fecha en la que él efectivamente no tenía nada en su agenda, aparentemente, pero aunque tuviese otras cosas en su agenda, yo no veo que puede ser más relevante en este momento. Habrá alguna otra, pero desde luego una de las cuestiones más relevantes en las que podría ayudar es a que se conozca la verdad y se haga justicia en el tema de la Dana de Valencia, ¿no? Una última cuestión que también menciona Alberto, a lo mejor hay algo que políticamente no le interesa. Bueno, eso es evidente, porque con la mitad de la conversación ya sabemos que es así, porque con la mitad de la conversación, con lo que dijo Mazón, ya quedaron al descubierto 3 grandes mentiras de Mazón y 3 grandes mentiras en las que Feijóo estuvo amparándolo y protegiéndolo durante un año. Tenemos todo lo que necesitamos respecto a los medios materiales. Eso es matizable, Manuel. Perdón, tenemos todo lo que necesitamos, que habían hablado con el presidente del gobierno y con 3 ministros y que había muertos, cosa que luego mintió en una comisión de investigación diciendo que no se habían enterado hasta horas después. Vamos a hacer una cosa. Luego seguimos charlando porque está ya Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, esperando. Así que hacemos un alto en el debate para hablar con él. Queríamos preguntarle, señor Ibáñez, la primera, clarísima. ¿Está colaborando a su juicio Feijóo con la justicia? Bueno, yo creo que es evidente que no. Está cumpliendo lo que tiene que cumplir, pero no está colaborando ni cooperando. Los WhatsApps los tuvo el notario el día 22 y 23 y los mandaron el 24 por la noche para pasar desapercibido y causar más dolor a las víctimas el día de Nochebuena. Quizá está apurando los plazos para la segunda parte poderla enviar en plena cabalgata y que la gente pase desapercibido. Unos mensajes gravísimos que lo que vienen a decir es que Mazón mintió en la comisión de la Dana, Mazón mintió al pueblo valenciano, pero Feijóo y el Partido Popular, que es un partido profundamente jerárquico, estuvo tapándoles. Compromís pidió que Feijóo estuviese en esa comisión en el Congreso. ¿Qué cree que busca la jueza también en estos mensajes, con el 50% de los mensajes que faltan? Bueno, yo creo que Feijóo viene a la comisión y lo llama a la jueza simplemente porque Feijóo se puso el foco a sí mismo. Él dijo que lo sabía todo en tiempo real para dar a entender que el resto no tenía esa sensibilidad de estar atendiendo a la emergencia, que incluso lo sabía todo el día antes de la Dana, cuando sabemos que nunca el gobierno valenciano preparó la preemergencia. Y ahora lo que sí sabemos es que Mazón, después de salir del Ventorro, habló con el señor Feijóo y por tanto nunca fue en tiempo real. Feijóo miente y por tanto
aplicando la doctrina del señor Feijóo debería dimitir, y lo que sabemos que le dijo Mazón a Feijóo fue simplemente que la cuestión estaba grave, que había hablado con el gobierno de España cuando dijo que nunca fue así, que le habían proporcionado medios cuando dijo que no era así y que había decenas de muertos cuando en sesión parlamentaria a mí mismo me contestó que no sabía que había muertos hasta el día siguiente, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo no solamente es que el señor Mazón sea un mentiroso compulsivo, sino que hay una estrategia muy articulada por parte del Partido Popular de mentir y tapar esto para intentar salvar a una cuestión tan importante como es para el PP, como es la Generalitat, ¿no? Tengo la sensación, señor Ibáñez, de que la actualidad va como a dos planos, porque mientras la judicial tiene sus tiempos, la real también, la política de todos los días, sigue avanzando. Y ahora José Manuel Cuenca, quien fuese mano derecha de Mazón, jefe de gabinete, tiene pendiente un careo también en Sala, acaba de ser colocado en la oficina del expresidente como asesor. ¿Cuál es su lectura de este nuevo cargo? ¿Es un cargo de confianza? ¿Es algo lógico? ¿Es la consecución de una carrera política? ¿O puede ser un premio a la fidelidad de una persona del entorno? Bueno, lo que nosotros hemos denunciado es que el PP está comprando voluntades y silencios del equipo de Mazón. No solamente es el señor Cuenca, que cobrará unos 60.000 euros por una actividad inexistente, ya que el señor Mazón es diputado autonómico y no ha hecho nada desde que es diputado autonómico. De hecho, llega tarde a los plenos, incluso en temas que son teóricamente de su portavocía, y por tanto tampoco hará actividad como expresidente. Pero no es una cuestión aislada la del señor Cuenca. El día 31 de diciembre, el Diario Oficial de la Generalitat, un día también donde hay poco foco político en la cotidianidad, publicó que 18 de los 19 asesores del presidente Mazón eran recuperados por el presidente Pérez Llorca. Esto no es normal. Es que la exdirectora general de comunicación que acompañó a Mazón al CECOPI acaba de ser nombrada asesora de Pérez Llorca. Es que es evidente que Pérez Llorca es Mazón y que Mazón es Feijóo y que Feijóo y Mazón son el Partido Popular. Y es que lo que pasó el día de la Dana fue una cuestión política, fue una cuestión ideológica, que no quisieron suspender la actividad económica para proteger al lobby hotelero que tanto ha apoyado al Partido Popular en la Generalitat Valenciana. Y por tanto hay una estrategia muy clara de tapar todo esto y de intentar salir hacia adelante con un perfil como es el de Pérez Llorca, mucho más campechano, mucho más amable, pero que evidentemente está rodeado exactamente por los mismos. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, un abrazo y gracias por entrar en Mañaneros y además por aportar líneas de debate nuevas a la mesa, ¿eh? Un saludo. A vosaltres, bon any. Thank you.